Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, el perdón, 5 pasos. Perdonar no es fácil y a la vez se vuelve cruel porque es parte de la vida de todos los seres humanos. Necesitamos aprender a perdonar y a ser perdonados. Ambos extremos son sumamente dificultosos. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, el perdón. 5 pasos. Con esto lo que quiero decir, lo que quiero indicar es que el perdón no es una cosa que es dar un paso y nada más. Se requiere pasar por una serie de fases, amigos, para poder nosotros llegar a perdonar como se debe, para que los resultados sean verdaderamente terapéuticos y sanadores. Nadie perdona de la noche a la mañana. Se requiere, como digo, fases y cierta preparación. Ahora bien, escuchen lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 18 y versículo 21. Dice en esa porción: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? La pregunta de Pedro es una pregunta juiciosa, diría yo. En esta pregunta Pedro está ansioso por saber si uno tiene que estar aguantando y cargando las conductas erróneas, negativas, enfermizas de otras personas y si debe uno soportar 1 vez, 2 veces aquella situación, 3, 4 y hasta 7. No lo leímos, pero lo que sigue diciendo el texto es que Jesús le respondió: Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amigos, eso es 490 ocasiones, y no en términos generales hacia los 4 costados, no, 490 veces perdonar a mi hermano, es decir, a una sola persona en particular, esa cantidad que nos parece exorbitante de veces en las que hay que perdonar. Lo que Jesús está diciendo básicamente, amigos, es que el perdón debe ser una manera de vivir, debe ser un espíritu en el cual nos movemos y que evidentemente vamos a necesitar perdonar más ocasiones de lo que nosotros quisiéramos aceptar o quisiéramos entender. Pues dicho esto de manera introductoria, pasemos a la primera parte del programa. Hablemos del perdón en 5 pasos. ¿Cómo perdonar, amigo, amiga? Se los digo a continuación. Como primer paso, debe usted reconocer el daño que recibió. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que, ¿cómo lo digo?, piensan que perdonar es disculpar al ofensor y decir: no, bueno, no es gran cosa, no pasó a más, y minimizar el hecho y minimizar los efectos. Y bien intencionadamente creen que esto es perdonar o que se requiere para perdonar, pero realmente, ¿cómo se perdona si primero no se sacan cuentas claras? ¿Cómo usted resuelve una deuda si primero no se sientan el deudor y la contraparte a hacer cuentas de exactamente en qué consiste y a cuánto asciende esa deuda? Pues es igual con el perdón. El perdón es una deuda moral y lo que hay que hacer es proceder a reconocer el daño que se recibió en su justa dimensión, por supuesto, ni minimizándolo, pero tampoco exagerándolo y llevándolo más allá de lo que es. Segundo paso, hay que expresar el malestar. De nuevo, hay personas que se equivocan y creen que perdonar es reprimirse y callar y no decir nada sobre los efectos, sobre las cosas que les hicieron daño. Pero eso es un error. El perdonar no tiene que ver con disfrazar la situación, con tirarle un manto como para negar la realidad de lo pasado, minimizar las heridas, los costos, las molestias, las pérdidas. No, no es eso. Usted tiene que expresar más bien su malestar. Y yo digo que sobre expresar el malestar, amigos, tenemos 2 posibilidades. Una garantizada al 100% para toda persona y la otra posibilidad solo cuando la situación así lo permite. ¿Cómo expresar tu malestar? Número 1, con Dios. Esta es una posibilidad que está garantizada para toda persona, para todo ser humano.
Si usted se sintió herido, se sintió lastimado, se sintió defraudado, se sintió ofendido, usted exprese su malestar delante de Dios. Dígale: Dios, yo vengo a vomitar literalmente lo que yo he sentido. He sido ofendido, he sido maltratado, he sido herido, he sido tratado injustamente, en fin, expresar su malestar delante de Dios. Cuando usted aprende a expresar su malestar delante de Dios, va a suceder algo. Usted queda como desahogado de la carga y entonces está en mejores condiciones como para poder perdonar a su ofensor. Esa es la primera posibilidad, expresar el malestar delante de Dios. Como dije, eso está garantizado para toda persona. La segunda posibilidad, solo en caso de ser posible, expresar el malestar ante la persona que ofendió, ante la persona que nos faltó, que nos quedó mal. A veces se puede, a veces no se puede. ¿Por qué podría ser difícil hacerlo? Bueno, quizá la persona ya no está en el mismo escenario, ya no está al alcance. Puede ser que la persona falleció, se fue a otra ciudad, a otro país, o puede ser que simplemente la relación no da para tanto, aquella otra persona jamás se va a prestar para que usted le exprese su malestar y usted le diga todo lo que usted sintió. Entonces, exprese su malestar, garantizado, hágalo con Dios, y si se puede, hágalo con la persona que le ofendió. Eso como segundo paso. Tercer paso para introducirnos en el perdón. Hay que aceptar que a su ofensor, amigo o amiga, no lo define la ofensa que le hizo a usted. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay personas que nos quedaron mal, nos ofendieron, nos hirieron, pero no significa que sean malas personas. Significa que no se manejaron mal en determinada situación. Y sería injusto, aún con el daño que nos hizo esa persona, sería injusto ponerle una etiqueta y decir: esta persona es un hipócrita, es un malvado, es un perverso, no es cristiano, etcétera, etcétera. Juzguemos el hecho, pero no lo generalicemos etiquetando a la persona. A eso me refiero con lo de aceptar que a su ofensor no lo define la ofensa que le haya hecho a usted. Por supuesto, hay casos donde un perfecto hipócrita, mala persona, hizo un daño. Pero no es así en todos los casos. En la mayoría de los casos se trata de gente del común, gente buena que realiza acciones malas. Amigo, amiga, a usted le ha pasado esto. Usted es una buena persona, pero usted ha hecho malas cosas aunque es una buena persona. Igual sucede con este tema del perdón. Hay quienes no son malas personas, pero nos ofendieron en el camino. Entonces hay que diferenciar. No se trata de malas personas, se trata de buenas personas que hicieron algo que nos ofendió. Cuando logramos nosotros separar estas dos esferas, cuando logramos separar estas dos dimensiones, entonces estamos preparados para zafarnos de esa carga. Pero si tenemos un juicio total sobre la persona, va a ser difícil que le logremos perdonar. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, amiga? Cuarto paso para el perdón. Hay que aceptar. Esto es importante, hay que aceptar que el dolor quizá no se disipe por completo. Sería un error, sería una equivocación, amigos, esperar a ya no sentir malestar, a ya no sentir dolor, ya no sentir ninguna molestia, ninguna lastimadura para proceder a perdonar. Puede ser que usted se quede esperando toda la vida para poder hacer eso. Necesita entonces aceptar algo que cuesta mucho, pero es necesario. Puede ser que el dolor, la molestia persista, que no se disipe a muy largo plazo. Pero eso no le impide a usted, amigo, amiga, perdonar a esa persona. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir eso en lo personal? En algunas ocasiones. Hay ocasiones donde el daño tardó muchos años en disiparse, pero el perdón se concedió muchos años tempranamente. ¿Por qué? Había dolor, había frustración todavía, había malestar, había perturbación de ánimo, de pensamiento, pero consciente, en este caso, quien les habla, de que el dolor no se iba a disipar así fácilmente, cuánta mayor razón me di para tener que perdonar. Entonces, no espere usted que hasta que se sienta mejor, hasta que haya pasado toda esta situación, cuando ya usted se sienta
completamente lavado de todos los efectos, va a poder perdonar. Eso es error. Perdone aunque el dolor no se disipe todavía por completo. Y paso número 5. Busque sentido a la experiencia que vivió. ¿En qué consiste buscarle sentido a esa mala experiencia? Que sirva para el bienestar, para la bendición de otras personas. Usted tiene la posibilidad de decirle a alguien por allí, mira, yo pasé por esto, yo viví esto y te aconsejo 1, 2, 3, 4, 5. Eso es sacarle provecho, esto es darle sentido a la experiencia que usted pasó. Entonces son 5 pasos para llegar al perdón. Usted necesita considerar con toda seriedad, con toda solemnidad estos 5 pasos, amigo, amiga, y le garantizo que al final usted va a poder perdonar. Propongo ahora hacer una pausa acostumbrada. Al retornar, amigos, quiero hablarles de cómo prepararnos para perdonar. Porque si bien es cierto, estos 5 pasos que ya les indiqué son importantísimos y vitales, no significa que es lo único que hay que hacer. Debemos prepararnos para poder entrar en esos 5 pasos o 5 fases. A vuelta de pausa, amigos, les hablo entonces sobre cómo prepararnos para perdonar. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy se titula El perdón 5 pasos. 5 pasos ¿para qué, amigos? Para lograr perdonar a quien nos haya ofendido y a la vez para internalizar o interiorizar de una manera positiva, sanadora, terapéutica, cualquier mala experiencia que hayamos vivido con las ofensas de otras personas. Así es que este es nuestro tema, el perdón 5 pasos. En Mateo capítulo 18, versículo 21, Pedro se acerca a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Pedro está pasando por esa situación que pasamos todos. ¿Hasta cuánto debo soportar las acciones negativas de otra persona sobre mí? ¿Hasta cuánto debo yo perdonar a una persona? Porque estará bien, hombre, dejarle pasar una cosa, dejarle pasar 1, 2, 3 veces, pero ¿hasta cuánto he de perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús lo sorprende con la respuesta. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, lo cual al menos significaría 490 ocasiones. Eso significa entonces un mensaje que hay que descifrar. ¿Cuál es el mensaje que hay que descifrar? Si son 490 veces, lo que te está diciendo Jesús con eso es que debe el perdón ser un estilo de vida o una manera de vivir. Porque vamos a necesitar perdonar no en una ocasión, sino en diversas oportunidades. Entonces, si esto es así, tenemos que aprender la mecánica del perdón, la dinámica del perdón. ¿Cómo perdonar? Pues les ofrecí, amigos, 5 pasos en la primera parte del programa, que son los siguientes. 1. Reconocer el daño que recibiste. 2. Expresar tu malestar. 3. Aceptar que a tu ofensor no lo define la ofensa que te hizo. 4. Aceptar que el dolor quizá no se disipe por completo. Y 5. Finalmente, buscarle sentido a tu experiencia que sirva, es decir, a otras personas. Ahora bien, ¿cómo te preparas para perdonar? ¿Cómo poder hacer digamos que un recorrido, ¿no?
un peregrinar hacia el perdón que realmente resulte favorable. Te digo cómo lo haces. Entonces, ¿cómo prepararte para perdonar? Número 1, oración. Oración. La oración prepara el espíritu, la oración prepara el ánimo, la oración prepara la voluntad. Cómo la voluntad comienza a obedecer mediante la oración. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar, ni siquiera tolero que me mencionen a esta persona o ni siquiera tolero recordar esta mala experiencia por la que pasé. Entonces necesitas oración. Orar es ir y soltar todo aquello que tienes por dentro. Si quieres vomitar, vomítalo delante de Dios. Lo importante es ese desahogo con la persona que más nos puede comprender y a quien no vamos a afectar al desahogarnos, Jesucristo. A veces las personas cometemos el error de desahogarnos con otros, pero al desahogarnos con otros lo único que logramos es afectar a esa persona o agravar la situación. A mí me ha pasado. Entonces dice la Biblia, echad o echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que nosotros podemos volcar sobre Jesucristo, soltar sobre Jesucristo nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras molestias, nuestros enojos y malestares, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo primero como preparación, ora suficientemente sobre ese tema antes de entrar en cualquier dinámica del perdonar. Segundo consejo, ¿cómo prepararte para perdonar? Reflexión. Lo primero, oración y ahora reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es pensar y repensar, no como mal hábito, no como para volver a ver el capítulo de la novela, no, sino como dice la parábola del hijo pródigo, que estando él en aquella porqueriza, dice, y volviendo en sí, se dijo. Reflexionar es comenzar a hablar con uno mismo, hablar con el yo interno de cada quien. Ese diálogo íntimo, ese diálogo privado es importantísimo, amigos. Volviendo en sí, se dijo. Yo te pregunto, ¿qué te dices tú? Quizás no te has dado suficiente tiempo para reflexionar, para tratar de encontrar un nivel superior de conciencia. Porque a veces nuestro nivel de conciencia respecto a lo que nos sucede es solamente conciencia a nivel emotivo, a nivel emocional. Pero el problema es que las emociones pueden pasarse de la raya y del límite. Entonces necesitas reflexionar. Y mira que no hay, yo diría, no hay parentesco mejor entre la reflexión personal que la oración. Si tú oras, de inmediato eso te va a conectar a una actitud reflexiva respecto a lo que ha pasado, respecto a tu vida, respecto a las otras personas, y todo eso te va a ir como aclarando el panorama. Entonces lo primero es oración, lo segundo es reflexión. Tercera manera de preparación para perdonar, compasión. Y mira cómo todo hilvana bien. Oración, ahí sueltas todo lo que tienes. Reflexión, en oración comienzas a reevaluar la situación y ahora compasión. ¿Hacia quién? ¿Hacia ti? No. La autocompasión es enfermiza. Esta es la única forma de compasión, yo diría, no válida, sentir compasión por uno mismo. Porque sentir compasión por uno mismo, amigos, es absolutamente adictivo. Cuando tú te acostumbras a estar sintiendo lástima propia, tú caes en una especie de adicción. Entonces, esta es una forma no válida de compasión, sentir compasión por ti mismo. ¿Cómo es válido sentir compasión? Sentir compasión por los demás, en este caso tu ofensor. No, pastor, hasta allí no llego. Yo puedo orar, yo puedo reflexionar, pero que me diga que tenga compasión por mi ofensor, eso no lo acepto. Bueno, si tú quieres, aquí corta, ¿no? Pero lo ideal sería que tú continúes y que digas,
¿Será posible que uno pueda sentir compasión por un ofensor? Yo digo sí, ¿y sabes por qué? Esencialmente por esto, porque muchos de los que nos ofenden, ¿no es cierto?, son personas que son parte vital de nuestra vida. Esas personas fueron en su momento parte del escenario vital, del escenario significativo nuestro. Entonces, las personas, si ustedes me preguntan, amigos, a las personas que yo he tenido que perdonar han sido personas parte de mi vida. Entonces, son personas que me hicieron algo que me dañó, pero les amé y les amo y les amaré. Entonces, ¿puedo sentir yo compasión por esas personas que me agraviaron? Claro que sí, claro que sí. Entonces, no es tirado de los cabellos ni es un absoluto absurdo pensar en compasión en términos de tu ofensor. Todo esto es preparación para perdonar. Oración, reflexión, compasión. Y ahora sumo, número 4, intercesión. ¿Cómo diferencias la intercesión de la oración común? Bueno, en la oración por lo general oras por ti, tú vas de primero en la fila y oras por tu familia, por otras cosas y aún otras personas. Pero cuando hablamos de intercesión, allí solo cabe alguien más que no seas tú. Yo no puedo decir, voy a ir a orar a interceder por mí mismo. Tú no puedes decir eso. Quien intercede por ti es el Espíritu Santo que intercede delante del Padre con gemidos indecibles. Pero tú no puedes decir, yo voy a ir a orar a interceder por mi situación. No, tú vas a orar por tu situación. Pero cuando se habla de interceder, vas a interceder por otras personas. Recuerda a Abraham. Intercedió delante de Dios por los potenciales justos que vivían en Sodoma y Gomorra. Interceder es ponerse entre una persona y otra, es ponerse en medio. Entonces te pregunto, ¿alguna vez intercediste por los que te han ofendido? Yo diría que no, porque eso no nos sale de manera natural y espontánea. Por lo general necesitamos un trato de Dios, ¿no es cierto?, para comenzar a interceder por otras personas. Pero ¿vale la pena? Vale la pena. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Así es que yo diría que en un acto de obediencia por un lado y de fe por el otro, comiences por la primera vez probablemente en tu vida a interceder por la persona que te ha ofendido y decirle, Dios, bendice a esta persona, yo intercedo por ella para que tú, Señor, no le cargues la factura de lo que me hizo, sino que tú lo perdones y tú lo ayudes. Wow. Hacer esto es como para que se desplome el más valiente, pero si lo hacemos, amigos, tengan ustedes la seguridad que Dios bendecirá. Y número 5, con lo que cierro, cómo prepararte para perdonar. Acción. Allí ya llega el momento de los 5 pasos que les indiqué en la primera parte del programa. Acción. Entonces, ¿qué significa la acción? Bueno, ya reconocer el daño que recibiste, expresar tu malestar, aceptar que tu ofensor no lo define la ofensa que te hizo, aceptar que el dolor quizá no tenga alivio por completo, buscarle sentido de tu experiencia, o sea, todo aquello. Entonces, lo llevas a la acción. ¿Por qué? Porque ya hiciste este proceso de preparación. Y este proceso de preparación fue, número 1, oración. Número 2, reflexión. Número 3, compasión, no por ti, sino por el otro que te ofendió. Número 4, intercesión. Y 5, finalmente, acción. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Perdón, 5 pasos.